Vamos a comenzar entonces con la unidad 4. Como les decía, se llama sistemas inteligentes. La unidad 4 agrupa todo lo que serían los sistemas que aprenden. ¿Sí? ¿Se acuerdan que decíamos que, bueno, esto, la inteligencia artificial lo podríamos entender, o hay algoritmos que están especializados en lo que serían problemas de búsqueda? ¿Sí? O sea que esos algoritmos, como vimos en la unidad pasada, tienen estrategias o reglas generales para buscar la solución. ¿Sí? Cada algoritmo tiene su propia estrategia, pero todos dentro de un mismo tipo de problema a resolver, que es la búsqueda. Lo que vamos a ver en esta unidad son los algoritmos que hacen que tengamos sistemas inteligentes que aprenden, ¿sí? O sea, basados en el aprendizaje. Esto lo que van a hacer es analizar datos, encontrar patrones en esos datos, regularidades, digamos, fenómenos frecuentes, ¿sí? Y en base a eso toman decisiones, ¿sí? Que generalmente lo asociamos con que van a hacer predicciones, ¿sí? Estos son los sistemas que hacen predicciones. Y en eso están basados muchas de las aplicaciones, de las aplicaciones, sí, con las que veníamos trabajando previo a esto, al surgimiento de todos los LLM y las herramientas de chat para utilizarlos, ¿sí? Así que, como veníamos planteando ejemplos, que vamos a ver también hoy, mencionar, digamos, de YouTube, Netflix, plataformas de e-commerce, ¿sí? Redes sociales, todo que decir, generalmente esos son, por ejemplo, un tipo de sistema que se llama sistema de recomendación, ¿sí? Entonces, esos son los que analizan los datos, ¿sí? Y en base a eso, bueno, encuentran patrones en esos datos y en base a eso toman la decisión de qué es lo que van a ofrecernos, ¿sí? Todo lo que es sistemas de recomendación, bueno, ha dado origen a muchas eh, empresas, digamos, tecnológicas y aplicaciones que, bueno, que el corazón tecnológico de esas empresas es tener muchos datos y analizarlos digamos, tomar decisiones en base a esos datos, ¿sí? Después están los sistemas basados en razonamiento, que yo les decía son los sistemas expertos, son un ejemplo de eso. Donde, bueno, ahí están establecidas reglas, hechos, digamos, hechos, axiomas, digamos, lo que sería la lógica, hechos que se los toman por verdad sin demostración, y después eh, las estructuras que son que tenés premisas y conclusiones, ¿sí? O sea, las implicancias lógicas. Eso también se puede, eh, digamos, se le carga al sistema, ese conocimiento humano, experto, y en base a eso después el sistema analiza cuáles son los que aplican para la situación que tiene y bueno, en base a eso decide también. O sea que manipulan y representan y manipulan el conocimiento desde el punto de vista formal de la lógica, a eso se refiere con formalmente. Y bueno, y lo último que tuvo ya, digamos, una explosión de 2 años atrás acá, es todo lo que es la inteligencia artificial generativa, ¿sí? Donde también esos sistemas necesitan datos, aprenden de los datos, digamos, tienen parentesco con los sistemas que aprenden porque analizan. Acuérdense que siempre estamos hablando de sistemas que son preentrenados, o sea, con grandes volúmenes de datos que analizan y en base a eso después aprenden también patrones, digamos, decir, bueno, hay palabras o frases que tienen sentido si las palabras van en este orden, ¿sí? O sea, aprende la regularidad del lenguaje humano, aprende la regularidad, que a, gran, que a grandes rasgos pareciera como difícil de aprender, digamos, o que una máquina lo puede aprender, pero que después si se va
a lo que es lo estadístico, la mayoría del discurso nuestro tiene no más de 2000 palabras, digamos, que son las que utilizamos frecuentemente, ¿no? Para comunicarnos. Entonces, bueno, no es tan complicado. Eh, sí, eso. Entonces, esa IA generativa, digamos, lo que hace es generar contenido nuevo a partir de datos existentes. ¿Sí? Como que combina, mezcla ya datos a los que tuvo acceso, datos a los que analizó, con todo ese proceso que hay de la tokenización, del embedding y toda esa historia. O sea, es todo un proceso de esos datos, un procesamiento numérico de esos datos para representarlo vectorialmente, y eso permite entonces después encontrar, armar, digamos, combinaciones para generar algo nuevo en base a lo que ya eh, analizó previamente. ¿Sí? Así que podríamos entender la inteligencia artificial en esas cuatro grandes ramas. ¿Sí? Ahí podríamos agrupar la mayoría de las estrategias de inteligencia artificial. Bueno, entonces acá estamos hablando del aprendizaje, de sistemas que aprenden, dijimos. ¿Sí? Y bueno, las personas tenemos como dos formas o metodologías para aprender. ¿Sí? Una es el aprendizaje deductivo. Quizás esto también muchas veces lo han visto por ahí en el método científico, aplica esto, ¿no? Es decir, establezco una teoría, en base a esa teoría establezco una hipótesis. Esa hipótesis, después tengo que armar un experimento para observar y recolectar datos, a ver que corroboren la hipótesis, y así llega si digamos los datos apoyan lo que dice o demuestran lo que dice la hipótesis, entonces queda confirmada la teoría. ¿Sí? Acá, bueno, esto se llama aprendizaje deductivo. Entonces vamos de lo general a lo particular. Establecemos el modelo, establecemos la hipótesis y después vamos a buscar datos a ver si en la realidad se verifica esa hipótesis. Y acá, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein plantea eso. Él dijo, bueno, el espacio-tiempo es curvo. ¿Sí? Él dijo, el plano espacio-tiempo no es totalmente plano, así como esta mesa, sino que tiene segundos, digamos, se curva, ¿sí? Entonces él dijo que el espacio-tiempo en las cercanías de cuerpos de gran masa se curva, ¿sí? Por ejemplo, los planetas, el Sol, ¿sí? Las estrellas. Y entonces él planteó esa eh, teoría. Bueno, después no sé si esta es la ecuación que refleja eso, pero después hubo que hacer la observación, cómo demostrar empíricamente, digamos, que eso era cierto. ¿Sí? Y bueno, eh, se pensó decir, bueno, si el espacio-tiempo es curvo, entonces la luz no viaja en línea recta, sino que se curva también. ¿Sí? Entonces, bueno, después vino otro científico, unos años después, porque bueno, claro, lo que dijo Einstein en ese momento no estaba demostrado. ¿Sí? Él planteaba esa teoría, esa hipótesis, pero no tenía la demostración en los datos de que eso era cierto. Entonces después pasaron unos años hasta que otro científico inglés dijo, bueno, hay una oportunidad, hay un eclipse de sol, y entonces ahí como va a quedar a oscuras la Tierra, eh, si hay si podemos ver la luz de una estrella que está detrás del Sol, quiere decir que, bueno, que en realidad es porque el recorrido de esa luz es curvo, ¿sí? Y viajó creo que a una parte de África, donde iba a ser el mejor lugar para ver el eclipse, y bueno, sí, se veía la estrella, se veía la luz, digamos, de la estrella. Entonces, quedó confirmada ahí, ¿sí? Esa teoría. Bueno, ese es aprendizaje deductivo.
¿sí? Permite llegar a conocimiento, pero uno tiene que plantear la regla general primero y después buscar datos que corroboren esa hipótesis. Y está el aprendizaje inductivo, que es el otro camino. Uno tiene los datos, ¿sí? Tiene las observaciones, eh, bueno, registra los datos, lo convierte en datos, esa observación. Esto sería lo que hizo Newton, por ejemplo, con la fuerza de gravedad. ¿Sí? Bueno, la historia cuenta eso. Estaba bajo un manzano, veía que las manzanas caían, bueno, no sé si será tan así, pero bueno, supongamos que haya sido así, podríamos decir que, bueno, podríamos ver que a diferentes alturas de la que caía ese objeto, cuánto tiempo le llevaba tocar tierra, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos los datos y a partir del dato establecemos la hipótesis, o sea, sí, el modelo, la regla general de ese fenómeno, ¿sí? Entonces así se llega a la expresión de lo que es la fuerza de gravedad y bueno, después para que esta sea una buena hipótesis, digamos, sobre estos datos, eh, si nosotros acá reemplazamos 4,9, ¿sí? De acá si despejamos, bueno, los segundos, y reemplazamos acá por esto, nos debería dar aproximado este tiempo, ¿sí? O sea, los datos se tendrían que ajustar con la función, ¿sí? Con la gráfica de la función. No debería haber gran dispersión entre lo que son los datos y lo que es la expresión de la función en realidad. Bueno, eso se conoce como aprendizaje inductivo. Entonces ahí decimos, vamos de lo particular a lo general. Lo particular son los datos y queremos una regla general que le vamos a llamar el modelo, ¿sí? El modelo que representa a esos datos o que refleja esos datos, ¿sí? Entonces es el camino inverso. Pero son dos formas de aprender. Eh, bueno, ya me anticipo, los sistemas de inteligencia artificial, este, los algoritmos que vamos a ver nosotros, implementan este tipo de aprendizaje inductivo, aprenden a partir de los datos, ¿sí? Eso es la- el secreto de este tipo de algoritmos. Bueno, ¿qué tipo de inteligencia artificial vamos a ver nosotros? Una rama de la inteligencia artificial que se llama el machine learning o el aprendizaje automático, ¿sí? Eh, Antes de esto de los modelos basados en atención, que da origen a los LLM, que eso tiene hace 10 años, sí, como 2014, 2015 sale ese paper, eh, todo lo que necesitas es atención. Hasta ese entonces, lo más, lo más novedoso y en lo que se estaba trabajando más fuertemente era en esta rama que se llama el Machine Learning, ¿sí? Que vamos a ver algunos algoritmos, hoy les voy a comentar de qué se trata, un panorama general, eh, de qué involucra, digamos, esta rama de la inteligencia artificial. Después, dentro del Machine Learning, había otra área que se conoce como el Deep Learning, el Deep Learning es una evolución de lo que son las redes neuronales. Se le hizo unas mejoras básicamente lo que es cómo estructurar las redes neuronales. Porque las redes neuronales, bueno, es una gran herramienta, daba buenos resultados, eh, pero era difícil encontrar, o sea, la arquitectura más, sí, más eficiente. ¿Sí? Ustedes saben que una red neuronal tiene capas de entrada, tiene capas ocultas y tiene capas de salida. ¿Sí? Entonces, bueno, definir, bueno, la capa de entrada y la capa de salida más o menos está claro, digamos, cómo hay que armarlo. Hay reglas que más o menos ya funcionan, pero no se sabía después las capas ocultas, cuántas capas ocultas poner, eh,
cuántas neuronas en cada etapa, en cada capa, y tampoco se sabía bien cómo conectar, o sea, si conectábamos todas las neuronas con todas o íbamos armando como, como grupos de neuronas conectadas. Bueno, eso es todo un trabajo que es de experimentación, digamos. Entonces, las redes neuronales, dar con la arquitectura justa para resolver un problema, a veces era bastante engorroso. Entonces, el Deep Learning estableció algunas estructuras que demostraron funcionar bien para lo que es reconocimiento de imágenes, ¿sí? Sí, reconocimiento de imágenes principalmente, lo que es la visión por computador. Bueno, todo eso tienen que haber escuchado y haber visto que había muchos cursos, carreras, posgrados y cargos, o sea, puestos laborales también de lo que es ciencia de datos, data science. ¿Sí? Que el data science lo que hacía es, conoce, bueno, principalmente de algoritmos de machine learning, de deep learning, y conoce también dentro de data science está lo que se conoce como el big data, que es eso, el análisis de grandes volúmenes de datos, grandes en cantidad de filas o en cantidad de columnas. Bueno, este es un área que quedó, el otro día escuché que quedé choqueado, porque ya le llaman inteligencia artificial arcaica, esto, el machine learning ya lo llaman arcaico. Pasó de un par de años, ¿viste? De ser la estrella, bueno, esto ya es algo arcaico, un legacy, inteligencia artificial legacy. Eh, eh, bueno, eh, sí, es como que hoy todos los esfuerzos, los fondos y todo está puesto en lo que es la IA generativa, ¿sí? Pero el Machine Learning resuelve problemas que la IA generativa en realidad apunta a otra cosa. O sea, son áreas de la inteligencia artificial que, bueno, apuntan a problemas distintos. Entonces hoy vamos a ver los tipos de problemas que resuelve esto, ¿no? Es analizar datos y encontrar, este, bueno, en inglés le llaman insights, o sea, descubrir conocimiento valioso a partir de esos datos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es el aprendizaje entonces? Primero empecemos de cómo aprendemos desde niños nosotros, ¿sí? Nos muestran ejemplos de lo que quieren que aprendamos, ¿sí? Así entonces nos muestran fotos de perros y nos dicen, eso es un perro, ¿sí? Eh, Wow, wow, te dicen sí, sí, sí. Pero uno, bueno, ya va, así te dicen también de auto, ¿sí? Bueno, entonces uno qué va haciendo. Bueno, evidentemente no es que vamos memorizando, porque inclusive a esa edad no tenemos tampoco mucha capacidad de memorizar. Este, Tampoco es para confiarse, ¿viste? En la memoria. Pero ¿qué es lo que pasa? Después el chiquito ve otro perro que por ahí seguramente es distinto a los que vio anteriormente, a los que le mostraron anteriormente, pero lo sabe reconocer, identifica que es un perro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hizo? Hizo una abstracción, sacó un modelo que dice, bueno, tiene cuatro patas, tiene cola a veces, tiene un hocico, dice wow, ¿sí? Eh, bueno, o sea, generalizó. Lo que hacemos es generalizar, ¿sí? Extraemos las características generales y después las aplicamos en otros casos nuevos, ¿sí? Por eso es que lo primero que hay que decir es, bueno, aprender es distinto de memorizar, porque somos capaces de reconocer eh, casos nuevos sin que necesariamente sean iguales a los que vimos anteriormente. Ahí es donde decimos, bueno, aprendimos. ¿Sí? Lo mismo ustedes. Practican resolviendo ejercicios en primer año, hacen derivadas, funciones y derivan. Y después en el parcial les toman otra función. Le tienen que hacer la derivada, pero no es una función que hayan hecho ya anteriormente. O sea que no les sirve aprender de memoria, tienen que aprenderlo, la regla general. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje no va por memorizar, no pasa por memorizar.
Entonces, eso es algo que también hay que trasladar a los algoritmos. No es que tienen que memorizar los ejemplos, porque después cuando quieran, si no, sería después ir a hacer una búsqueda a ver si hay una coincidencia exacta con lo que tenemos y eso no va a ocurrir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que decíamos, el eso del aprendizaje inductivo. El inducir consiste en elaborar conceptos a partir de los ejemplos. ¿Sí? Así también, por ejemplo, le pueden decir, bueno, este es un perro, este es un gato, y así uno aprende también a distinguir entre perros y gatos. Estamos haciendo clasificación en el lenguaje, digamos, del aprendizaje automático, eso es clasificación automática de nuevos casos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se hace también con los algoritmos. Los algoritmos hacen eso. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, el aprendizaje automático, que en realidad el término en inglés es machine learning, por ahí el aprendizaje automático no es, no sé si la mejor traducción, pero es como se difundió, digamos, en español. Bueno, consiste en programar a la computadora para que optimice el desempeño en base a datos de ejemplo o experiencia previa. O sea, que después cuando lo evaluemos, saque buenas notas, digamos, habiendo aprendido de ejemplos anteriores. Como ustedes, como los parciales, digamos, les damos datos previos, hacemos los trabajos prácticos, resuelven ustedes ejercicios, esa sería la experiencia previa, los datos de ejemplo, después van a una instancia nueva, donde se les presentan nuevos casos, y bueno, hay que optimizar el desempeño. La idea es que se saquen la mejor nota posible. Eso da una idea del nivel de aprendizaje que han logrado. Bueno, ya vamos a ver que el Machine Learning es distinto a lo que es la programación tradicional o la programación imperativa. ¿Sí? Eh, porque eh, acá, por ejemplo, vamos a utilizar Machine Learning cuando no existe la experiencia o el conocimiento humano de cómo hay que hacer las cosas, cuando es difícil explicarle o codificar, digamos, pasar al lenguaje computacional nuestro conocimiento. Esto es decir, a ver, ¿cómo reconoces el lenguaje natural, oral o escrito? ¿Sí? Bueno, es difícil explicarle o sea, poner en código, hacer líneas de código, hacer un programa que haga eso. Después, por ejemplo, si la solución cambia con el tiempo, también la programación tradicional no sirve, porque nosotros hacemos un sistema donde ya están las reglas de cómo procesar los datos, pero son reglas estáticas. Entonces, si los datos cambian con el tiempo, o la situación cambia con el tiempo, las decisiones, digamos, que hay que tomar eh, van cambiando, entonces no se puede tampoco programar. Y cuando hay que hacer programas o sistemas que sean adaptados a casos particulares. Esto del reconocimiento de voz, por ejemplo, tiene que reconocer la voz de cada persona en particular y la forma de pronunciar, de hablar de cada persona, ¿sí? Con los acentos de distintos lugares, todas las variantes, digamos, que puede haber. Entonces, también no podemos hacer un software que sea único para, en realidad, cuando tenemos las entradas van a ser muy variables, ¿sí? Esta sería esta sería la situación que para mostrar la diferencia entre lo que es la programación clásica, la programación, digamos, en lenguajes o con algoritmos imperativos, donde uno le da los datos de entrada, o sea, el programa va a tiene que recibir los datos de entrada y las reglas de cómo procesar esos datos. ¿Sí? Y entonces el sistema lo único que va a hacer es entregar la solución, va a aplicar esas reglas a esos datos y da la solución. O sea, usted hace una función que suma dos números, entonces usted en esa función tiene que entrar los dos números y después está el operador de suma, se están indicando cuál es la regla de qué es lo que tiene que hacer con esos datos y que el resultado lo guarda en una variable y esa variable después la muestra. ¿Sí? O sea,
hace básicamente eso. Aplica las reglas que nosotros le escribamos en el código a los datos que se le den. Y aplica esa regla y entrega la solución. Es como una calculadora, básicamente. ¿Sí? Uno pone ahí los datos, pone la operación que quiere que se haga y sale la solución, o se obtiene la solución. En el Machine Learning, los algoritmos de Machine Learning, es al revés, fíjense. Acá van a entrar los datos, van a entrar la solución y lo que devuelve el Machine Learning es la regla que encuentra que vincula los datos con la solución. A ver, les voy a mostrar con un ejemplo. Pónganse, en la programación clásica ustedes se tienen que hacer así, un programa que eleve al cuadrado el dato de entrada. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Les dicen, acá van a tener los datos, acá tienen la regla, esta es lo que ustedes van a poner en la función. ¿Sí? Y entonces acá si entra 1, sale 1, si entra 2, el sistema va a devolver 4, y bueno, 3, 9 y así. ¿Sí? Esa sería la programación clásica. En el Machine Learning, lo que van a ver nosotros lo que le hacemos es le damos esto a le damos los datos y la salida. Le damos la entrada, digamos, los datos de entrada y le damos la salida. Entonces, es que lo conseguimos, no sabemos, o sea, conseguimos estos datos. Conseguimos estos datos. Así. A la tabla de valor. Y entonces el sistema lo que debería hacer es darnos la regla. Voy a decir, el modelo general es y igual a x al cuadrado. O sea, va de lo particular a lo general. El modelo general que explica, ¿sí?, cómo es que se vinculan las entradas con las salidas es a través de esta regla. Y entonces ya vemos que tengo la regla, ya después podemos hacer predicciones. ¿Sí? Hasta acá entonces, después se aplica esa regla a nuevos casos que no han sido vistos acá, que no estaban disponibles en la tabla de entrada. Entonces ya decimos, bueno, con x igual a 4, para 4, bueno, aplicamos la regla y ya nos da 16. ¿Sí? Entonces ya permite hacer predicciones o pronósticos. Ese es, a grandes rasgos, el proceso que siguen estos algoritmos de Machine Learning. Tienen una etapa de entrenamiento que es cuando analizan los datos que tienen, se les provee, ¿sí?, el resultado de esa etapa de entrenamiento es el modelo, la regla general, y después con eso viene ya una etapa donde empezamos a hacer predicciones a casos nuevos. Lo mismo de hace rato con lo del perro y el gato. Decíamos, bueno, es un perro, es un perro, es un perro. Internamente, nuestro cerebro lo que hace es crear un modelo general, una abstracción, se dice, de las características de estos ejemplos, y después ya hacemos la predicción a casos nuevos. ¿Sí? ¿Queda claro ahí? O sea, nosotros no le damos la regla, la descubre, o sea, no se la damos porque no la conocemos muchas veces. ¿Sí? No tenemos la regla, no sabemos cuál es la regla. Entonces, justamente para eso se usan estos algoritmos, para que esos algoritmos planteen cuál sería la mejor hipótesis, digamos, para explicar esos datos. Entonces, aprenden sin ser específicamente programados, o sea, aprenden a partir de los datos. Bueno, para hacer eso, el Machine Learning entonces tiene mucho de matemática, porque los algoritmos hacen un procesamiento en base a criterios matemáticos o probabilísticos de los datos.
tiene de ciencia de la computación, porque bueno, hay algoritmos involucrados, hay que implementar después esos códigos, esos algoritmos. Y está la estadística, porque también tenemos que ver el tema de la performance, esto es ver la desviación, digamos, de la predicción con lo que dice, porque si lo aplicamos a ese modelo, si lo aplicamos allá, capaz que a mí el modelo me dice que es así. Capaz que el modelo me dice que es así. Entonces, si yo aplico con estos datos, acá va a haber un error, digamos, si yo vemos el impredicho, digamos, por el modelo, acá me va a dar 1,01. O sea, hay un error, acá me va a dar 1,1. Acá me va a dar 4,1. Entonces hay una desviación ahí, ¿ven? Hay una desviación entre el valor real y el valor predicho. Bueno, pero quizás es el que mejor encuentre que ajusta a los datos. ¿Sí? O sea, no es que ajusta perfectamente a los datos. Y es más, muchas veces es mejor que no ajuste perfectamente a los datos. ¿Sí? Pero bueno, en la estadística va a haber que evaluar eso. Error cuadrático medio, desviación estándar, todo lo que se pueda calcular para evaluar entonces cuál es el mejor modelo. Bueno, viéndolo gráficamente sería esto. Esos círculos que están ahí serían los datos de ejemplo que tenemos nosotros. Y la idea es generar la expresión, la ecuación, digamos, de este polinomio, que es el polinomio que mejor se ajusta a los datos. No es un polinomio que pasa por todos los puntos, ¿sí? Pero es el que minimiza algún criterio estadístico, digamos, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el error cuadrático medio, ¿sí? Eh, bueno, esa es la idea. Buscar ese modelo general que mejor haga la predicción hacia los datos, o sea, que sea una buena y útil aproximación de los datos. ¿Sí? Eh, acá me quiero... Bueno, bueno, entonces lo que hay que hacer es estimar una función esta ahí que yo le puse ahí. Ese sería el I estimado. Es el I estimado. Es el I, acá también el F sombrerito dice ahí, ¿no? Es una función que aproxima a la verdadera función, ¿sí? Que aproxima a la verdadera función. Y, bueno, la distancia que haya del punto real a lo que es la curva, ese lo vamos a contar como un error, o sea, como un épsilon. Que el épsilon sería el error, ¿sí? O sea, el valor real está acá y el valor predicho está dando acá, ¿sí? Entonces, hay una desviación y ese es el error y esa es la función a minimizar. ¿Mm? Así que bueno, esa es la idea general de los algoritmos de Machine Learning como disciplina dentro de la inteligencia artificial. Podemos pensar lo que es estimar una función a partir de datos de ejemplo, que es una muestra de lo que es el universo total. Tenemos una X cantidad de ejemplos, ¿sí? Generalmente estos algoritmos van a hacer mejores aproximaciones, o sea, la F sombrero esta va a ser mejor, más precisa, si tiene más ejemplos. Cuanto más datos tenga, ¿sí? Más se va a aproximar. Acá, por ejemplo, sí, la verde creo que es la aproximada y la roja es la real, ¿sí? Entonces acá, esto sería con 10 ejemplos, ¿cómo sería la curva? Ven que hay diferencia entre la curva real y la estimada. Pero si vamos a 100 ejemplos, ya la aproximación es bastante mejor y más cercana a la curva real. El tema es que la curva real no la conocemos, solo tenemos los datos, ¿sí? Eh, bueno, acá un ejemplo clásico de, de una situación de aprendizaje automático
¿sí? Que la bibliografía la habla como la canasta de compras, ¿sí? Basket market, la canasta de compras. El carrito, sí, el carrito. Eh, la idea de aplicar aprendizaje automático es, bueno, porque los datos abundan, son baratos de obtener, o sea, se generan ya como hasta automáticamente, digamos, todos los sistemas hoy este, ya registran datos de manera digital y lo almacenan en bases de datos. O sea que datos hay de sobra, ¿sí? Se pueden obtener. Y el conocimiento es costoso y escaso, entonces generar ese conocimiento de manera automática a través de algoritmos. Y acá, bueno, decir, bueno, desde los datos de las transacciones de los clientes, conocer el comportamiento del cliente, ¿sí? O sea, analizando datos de tickets, puedes decir, bueno, a ver cuáles son los patrones de consumo, de compra más frecuentes en esos datos, ¿sí? O sea, sacar conocimiento. En general, nosotros teníamos datos, ustedes en la base de datos van a tener, sí, el dato crudo, después ponerlo como una tabla, organizarlo como una tabla sería información, podríamos hacer gráficos, los productos más vendidos, el menos vendido, pero el conocimiento es otra cosa, eso es información. El conocimiento sería como información interrelacionada, ¿sí? El conocimiento que se puede sacar acá, por ejemplo, de la canasta de compras, es que cada vez que se compra pañales, también se compra leche. ¿Sí? ¿Por qué? Vos a partir de eso, vos a partir de ese conocimiento podés hacer, sí, una predicción que cada vez que compre, entonces que vaya un cliente que compre pañales, seguro compra leche. ¿Por qué? Porque ya el histórico te está diciendo eso. ¿Ah? Bueno, ahí fíjate cómo sería. Acá, de las dos veces que compra pañales, de los dos tickets donde se compraron pañales, en los dos se compró leche. O sea que eso, eh, se dice que eso tiene un soporte del 100%. ¿No? Hay dos medidas en este tipo de, de casos que se llaman reglas de asociación. Y hay dos medidas métricas, digamos, para decir cuánta confianza le tengo cuánto tengo que creer en esa regla de asociación, lo que yo te estoy diciendo, o lo que vos planteas, sí, hay un 100% de probabilidad. Ese es el uno es el soporte y otro es la confianza, ¿sí? El soporte sería que el 100% de las veces que se compra pañales, entonces también se compra leche. Al revés, la otra regla, fíjate que cuando hay 3 veces que se compra leche, pero de esos 3 tickets hay 2 nomás en los que se compra pañal. Entonces ahí el soporte sería del 66%. O sea, o la probabilidad, si querés entenderlo así, de que compre pañales dado que ha comprado leche es del 66%. Pero la probabilidad de que compre leche dado que ha comprado pañales es del 100%. ¿Sí? Después hay que ver la confianza, que en realidad, bueno, si acá son 5, este sería un 40%, bueno, después lo vemos cuando lleguemos al punto. Este es como para mostrarles un caso de lo que sería aprendizaje automático. ¿Sí? Bueno, infiere conocimiento, extrae conocimiento a partir de los datos que tiene. Por supuesto que estos, bueno, son 5, pero sí, yo he hecho algunas pruebas con reglas de asociación y no sé, pero con 200, 300 ejemplos, el problema es que te encuentra muchísimos casos, ¿no? De correlaciones así entre un hecho y otro. Después vos te tenés que quedar, bueno, con las que sean las de mayor confianza y las de mayor soporte, ¿sí? O sea, hay algunas que siempre se dan, pero se dan muy pocas veces. Entonces, este, quizás hay que empezar o las más útiles son las reglas de asociación que digan, bueno, reglas que se dan
con un alto nivel de probabilidad la ocurrencia conjunta de dos eventos y que se dan con mucha frecuencia. ¿Sí? Esas serían las más útiles. Bueno, el conocimiento sirve para tomar decisiones. ¿Sí? Entonces, en este caso podría ser, bueno, no sé si esta es la que más se usa, poner junto la leche y los pañales, para que sea más práctico, decir, bueno, ya hacen al revés, lo ponen bien separados, pues que vos vayas, recorras el resto del supermercado para que veas los otros productos, para que lleves también. Pues si no entras, te llevas las dos cosas y te vas. ¿Sí? Entonces, no. La decisión quizás es al revés, es decir, bueno, ¿dónde vamos a ubicar? La otra puede ser decir, bueno, vamos de oferta a los pañales, pero la leche es más cara. ¿Sí? Eh, ajá. También puedo decir que hay acá huevo, carne, huevo, carne. Sería otro ejemplo. Sí, sí, tienes razón. Sí, sí. Eh, sí, no, es que lo puse. Lo que, sí, en realidad vos sabés que dice la historia que el análisis real era que llevaban pañales y cerveza los viernes a la noche. Y después vos podés ver si era hombre, si era mujer, cómo pagan, qué sé. Pero sí, no sé, los libros plantean que el ejemplo real, el trabajo real, digamos, que se hizo de análisis, les daba eso, que los viernes a la noche, creo, era cerveza y pañales que llevaban los hombres. Iban a comprar pañales, pero también se llevaban una cerveza. Sí, depende de la edad también. Sí. Bueno, todo eso se analiza. Todo eso se analiza. Medios de pago. Bueno, eh, también las redes sociales para definir qué publicidad te van a poner, o Netflix, qué recomendación va a ser. YouTube, hasta con la misma, decir, bueno, a ver cuál va a ser la portada, la miniatura, digamos, del video que te muestra, porque ahora vos podés seleccionar o le podés cargar distintas miniaturas, ¿sí? Y entonces después el algoritmo decide para cada usuario qué miniatura, porque dice, bueno, a cuál responde, qué estilo de miniatura le llama más la atención, ¿sí? O lo mismo Instagram, por ejemplo, para decir, bueno, eh, vos te detenés más en lo que sean los reels, hay otros que se interesan más en lo que son los carrusel, entonces determina cómo va a ser el formato de la publicación que te va a mostrar en base bueno, a tu historial de preferencias. ¿Sí? ¿Qué otro más? De Netflix vi que también la, la miniatura que nos muestra de las series es distinta, digamos, que es una película. A vos te la muestra con el protagonista masculino, pero a mí me la muestra con la protagonista femenina. ¿Sí? Este, bueno, eh, hasta eso. Depende también la hora del día y el tipo de dispositivo que te conectes, te va a ofrecer algunas cosas y otras no. ¿Sí? Eh, bueno, a lo que voy entonces es que se hace un aprovechamiento de los datos, ¿sí? No solo para información, sacar estadísticas, sino para tomar decisiones. Y en eso las empresas que mejor lo hacen, bueno, son las Big Tech por ahí, las siete magníficas, ¿sí? Apple, Amazon, Google, Meta, eh, Microsoft. Bueno, todas ellas lo que hacen es, eh, bueno, sacar provecho de los datos y así ofrecernos servicios que por supuesto son mucho más llamativos, más adictivos, digamos, porque los sentimos como que nos entienden. Por ahí que no sé si ustedes, yo consumo mucho YouTube. Y vos decís, me ofrece video que a veces estás pensando, a veces un día decís, qué sé yo, de un tema que has visto o algo, y te aparece ese tema, o sea, que ya ni siquiera haces la búsqueda, pero te sugiere, como que te lee el pensamiento.
Eh, bueno, nos conocen, nos conocen muy mucho esos algoritmos, ¿sí? Hay también una estadística ahí de, así, vos se hizo en el 2015, una estadística de con cuántos likes Facebook, por ejemplo, ya te conocía mejor que tal persona cercana a vos. Este, con 10 ya te conocía mejor que tus hermanos. Con 100 likes ya te conocía mejor que tus padres. Con 200 likes ya te conocía mejor que tu pareja, digamos, ¿sí? O sea, ya, bueno, ese fue un problema, porque pueden hacer perfiles psicológicos a partir de eso. Aunque parezca inofensivo, digamos, uno pone un like, comparte algo, lo que publica, las frases que publica, lo que no sé cómo es que se llama cuando vos, como que es cuando de otro. Sí, en Twitter es como retuitear, no sé cómo. Sí, nada. Sí, bueno, nos conocen más de lo que nosotros nos imaginamos, ¿sí? Eh, eh, esa es la verdad. Eh, y bueno, y lo que estaba viendo ayer o hoy, también en un video plantea el tema de que las inteligencias artificiales también nos van a conocer, ¿sí? Eso de que nosotros tenemos el historial de chats y todo eso, bueno, eso está alimentando a que también nos conozcan, a ver qué temas nos interesan, a qué nos estamos, ¿sí? ¿Qué estamos planteando? Después, otra estadística que me sorprendió es que la mayor utilidad que se le está dando a los chats, o sea, lo que más usuarios hacen, es como si fuera psicólogo. Se pone a conversar, a contarle sus problemas y que, bueno, lo aconseje charlar con eso. ¿Sí? Es el mayor, es como más se lo está usando. Entonces ahí uno le cuenta sus secretos más íntimos y eso, bueno, está alimentando bueno, que nos hagan, nos conozcan mejor que nadie, realmente. Ahí sí, mejor que nadie. Porque no es solo con un me gusta, sino que realmente le estás contando lo que pensás, lo que sentís. Eh, Así que bueno, eh, todos son datos que son analizados de manera muy precisa. ¿Cómo está? ¿Nos cruzamos? Bueno, ya. Este, bueno, entonces vamos a cerramos con esto, que ahí está justo más o menos hasta donde me parece un buen punto para llegar. Es esto. El Machine Learning se divide en dos áreas, que es el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Hay otros dos más. Uno es un semi-supervisado de la combinación de estos dos, ¿sí? Y otro es un área distinta que es el aprendizaje por refuerzo. Pero bueno, lo principal es esto, y por ahí lo que vamos a ver aplicado con Orange va a ser esto. El aprendizaje supervisado es cuando queremos hacer predicción, como este ejemplo que les di ahí, ¿sí? Predicciones. Ahí, como veníamos hablando, si la predicción es de una variable categórica, entonces tenemos un problema de clasificación. Y si pretendemos predecir o que el algoritmo haga predicciones de una variable continua, es regresión. ¿Sí? Esto. Si un paciente está enfermo, está sano, o qué enfermedad tiene, ¿sí? Si es gripe o es dengue, ahora que siempre está la duda, porque los síntomas son muy parecidos, ¿sí? Y la regresión, por ejemplo, para hacer la predicción, el pronóstico, si se tiene un histórico, por ejemplo, de precios de casas según la- la fecha de construcción, la cantidad de metros cuadrados, la ubicación, entonces podemos, si vienen para que tasemos una nueva casa,
determinar una inmobiliaria a qué precio la van a vender o publicar, bueno, se le cargan los datos de esta nueva casa que tiene y hace una predicción de cuál tendría que ser el precio, un pronóstico, digamos, de cuál tendría que ser el precio para esa casa. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver la clase que viene. La clase que viene vamos a ver con Orange, ya en la práctica, digamos, vamos a ir tomando datos, haciendo el proceso y para que ustedes vean cómo hace la predicción y las métricas que se utilizan, digamos, las métricas que existen para eso. Están ya en Orange, sí, están en Orange y no se lo, y el que no se los paso por, que es un Excel chiquitito, que es para regresión, ese se los voy a pasar o por WhatsApp o en el aula virtual se los voy a habilitar, si no por WhatsApp les digo, ¿sí? O les paso por ahí. Sí. Bueno, y a la otra clase vamos a hacer aprendizaje no supervisado. Bueno, ya vamos a ver cómo, a ver, ya voy a hablar con Cecilia, a ver si hacemos presencial la clase que viene. Porque digo, si no, la videollamada se va a complicar, entonces tienen que ver la videollamada y usar para el software. No sé si les va a resultar o tienen que tener dos pantallas